¿Cómo están por Bien, ¿y ahí? usted? Bien, Bien, gracias. Con bien, bien. frío. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo les ha ido con tanta lluvia, con tanto frío? Puro frío nomás, profe. Sí, mucho frío. Pero bueno, así es la cosa. Estamos en invierno. Ya, estimados, vamos que se puede hoy día. Eh, ¿Lograron juntarse con su guía? ¿Tienen la guía por ahí o no? No, profesora, no la tengo la guía. ¿Y los demás? ¿Nadie la tiene? Yo la Ya, tengo. ya, bueno. Yo Vamos la a... tengo igual, profesor. Ya, ¿y la pudo imprimir? Sí, Ya, qué bueno. Ya, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿cierto? Compartir. Vamos a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, se ve. profesora. Ya. Clasificación de la materia. ¿Ya? Vamos a hablar de elementos químicos. Ya sabemos lo que es el átomo, ¿cierto? Lo aprendimos la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de la materia, cómo está formada, de los elementos químicos, de los compuestos químicos, cómo se unen para formar los elementos, cómo se unen para formar los compuestos. De eso vamos a hablar hoy día. Entonces, la materia decimos que es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Todo, sea sólido, sea líquido, sea gaseoso. Todo lo que nos rodea. Piensen ustedes y vean a su alrededor todo lo que tienen en la casa que los está rodeando. Eso es parte de la materia, ¿ya? Y sabemos que toda esa materia está formada de átomos. El aire es materia. No lo podemos ver, pero lo sentimos y hacemos así con nuestra manito, sentimos el aire, ¿cierto? Las cosas sólidas, las cosas líquidas, todo eso es materia. Entonces, decimos que todo el universo está compuesto de materia y esta materia se puede presentar, como ya digo, en estado sólido, líquido, gaseoso y se clasifica en sustancias puras o mezclas. Y de eso es lo que vamos a ver, vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de sustancias puras, es un tipo de materia cuya composición química decimos que es constante, no va a variar. No se puede separar este tipo de materia en algo más simple porque ya es algo sencillo, ¿ya? Las sustancias puras las podemos clasificar en elementos químicos o compuestos químicos. Esas son sustancias puras. Y los elementos sabemos, y vimos la semana pasada, que están en la tabla periódica. Existen 118 elementos químicos. Esos son sustancias puras. Y los compuestos que se formen de estos elementos también los vamos a llamar sustancias puras. Entonces, decimos que estos elementos corresponden a sustancias que están formados por un solo átomo. Por ejemplo, yo tengo ahí helio, hidrógeno, oro, cobre, entre otros. ¿Alguien conoce o me puede nombrar otro elemento químico? Además de los que tengo yo ahí. ¿Nadie? ¿Cómo se llama este elemento químico que está en los huesos, por ejemplo? El calcio, Muy bien. El profesora, calcio. se ve solo la primera imagen, la que dice clasificación de la materia. No sé si cambió. Oh, ¿y los demás? Sí, igual veo la pura primera imagen.
La primera. Ven solo clasificación de la materia. Voy a dejar de Sí. compartir. Sí, lo mismo, me sale lo mismo a mí. Ya, a ver, voy a compartir de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Ya, ahí. No sé qué es. Se ve la misma. Ya, de nuevo. De nuevo. Compartir. Mm, compartir. Ya, ahí dice clasificación de la materia, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. ¿Y ahí cambió? Sí. Sí, ahora sí. Oh, y ahora sí. Ya. Em, Aquí estoy hablando de sustancias puras y de mezclas. Y estamos diciendo que toda la materia que nos rodea, o sea, todas las cosas que nos rodean, que ocupan un lugar en el espacio, eso es materia. Y que la materia se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y que se clasifica esta materia en sustancias puras o mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, cuando hablamos de un elemento químico o cuando hablamos de un compuesto químico. Voy a cambiar. ¿Cambió? Sí, 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 cambió. sí. profesora. Ahora dice que es una sustancia pura. ¿Ya? No sé por qué razón en este no cambió. Entonces decimos que las sustancias puras son de composición química sencilla, constante. No se puede separar en algo más simple porque son lo más simple que hay, la sustancia pura. Aquí tenemos los elementos y los compuestos. Vemos ahora los elementos, ¿cierto? Están formados de un solo tipo de átomo. Aquí es donde yo decía el helio, el hidrógeno, el oro, el cobre. ¿Se ve bien eso? Sí, Ya, se ve bien. Entonces, yo en delante pregunté si alguien conocía otro elemento químico, además de estos que yo puse aquí, y alguien me mencionó el calcio. Muy bien. ¿Alguien conoce otro elemento químico? Los jugos gástricos, profesora, serán químicos, Ya, pero ahí esos no son elementos químicos, porque los ¿no? elementos químicos son los que están en la tabla periódica. Pero el otro día hablamos de ello. Vimos el elementos. boro. El boro, muy bien. El nitrógeno, el carbono, El titanio. titanio, muy bien. Este que está en los termómetros, ¿cómo se llama? El litio, Litio, muy bien. Mercurio. Mercurio, perfecto. ¿Ya? Existen 118 elementos químicos que están formados por un solo tipo de átomo y que los podemos mencionar como elementos químicos, ¿cierto? Que son sustancias puras. Ya, entonces, cuando se juntan estos elementos, van a formar compuestos, ¿ya? Entonces, el compuesto está formado o se compone de dos o más tipos de átomos. Aquí tengo, por ejemplo, el H2O, que es el agua. Está formado por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué otro compuesto químico conocen ustedes además del agua? Este gas que eliminamos al respirar, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono. Muy bien, El dióxido ox- de carbono. Ahí tengo el CO2. Tengo carbono y tengo oxígeno. Ese es un compuesto porque hay dos o más elementos que lo están formando. Ya.
Entonces, esas son sustancias puras. Cambié a esta imagen. Aquí tengo el cobre, el helio como gas que está dentro del globo, como elementos, y en el compuesto yo puse el agua, H2O. Tengo el oxígeno solito y tengo 2 hidrógenos. Son sustancias puras, ¿cierto? Ya. Eso con respecto a las sustancias puras. Ahora vemos lo que es una mezcla, porque dijimos que la materia se clasifica en sustancias puras o en mezclas. Y la mezcla es cuando yo junto dos o más sustancias, cuando junto dos o más compuestos químicos. A ver, ¿qué mezclas me pueden mencionar ustedes? Puede repetir, profe, no lo entendí. Que la mezcla es cuando se juntan dos o más compuestos químicos. Y yo quiero saber si ustedes conocen algún tipo de mezcla. A ver. Cuando cocinamos, chiquillos, ahí es pura química, se mezclan cosas. Ahí mismo los ejemplos que dice ahí, el aire es una mezcla, las bebidas gaseosas tienen colorante, tienen saborizante, tienen el gas, etcétera. La leche, el cemento, entre otros, son mezclas. Cuando nos preparamos un café, es una mezcla de endulzante, del café, del agua, ¿ya? Son diferentes compuestos químicos que los estoy mezclando. Nosotros Ah, siempre. profe, es que lo que pasa es que como cuando dice químico, no, yo me imagino cosas químicas, ¿me entiende? Así como otra cosa, así como, no sé, algo radiactivo, ¿me entiende? Ah, ya, correcto. Pero resulta que todo lo que nosotros preparamos en la cocina son mezclas químicas. Porque si uno lo ve, uno le ve la etiqueta a lo que está consumiendo, son puras sustancias químicas. ¿Ya? Entonces, una mezcla, no pensemos en algo tan sofisticado. Una mezcla es una taza de té, una taza de café, un jugo que me preparé, una bebida que estoy tomando. Esas son mezclas. ¿Y por qué Un sé que son aceite que mezclas? ocupa uno en la cocina. Correcto, el aceite está formado de muchas cosas. ¿Ya? Mañana ustedes cuando se metan a la cocina van a ver, vean qué componentes tienen las cosas que están ocupando cuando cocinen. Y ahí se van a dar cuenta que son mezclas la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, porque está formado de varios compuestos químicos. Cuando hacemos el pan, juntamos la levadura, la harina, el agua, la sal, la mantequilla o la manteca, lo que le echemos, el aceite, ¿ya? Siempre entonces estamos haciendo mezclas y estamos diciendo que la materia se forma de sustancias puras y de mezclas. Ya sabemos que las sustancias puras son los elementos y los compuestos. En cambio, la mezcla es una sustancia que no es pura porque está formada de muchos compuestos, de dos o más compuestos a la vez. ¿Ya? Esa es una mezcla. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de mezcla para ver si me entendieron? ¿La creatina o no? La creatina. ¿Qué es la creatina? Un suplemento alimenticio para deportistas. Ya, muy bien. Y esa creatina debe tener muchas cosas incorporadas, ¿cierto? Debe tener Sí, muchas supongo. cosas. Claro, claro que sí. La sopa Maggi con el agua. Muy bien. Y la sopa Maggi así solita, si uno ve el envase, tiene muchas cosas, muchos compuestos químicos. Lo que nosotros vemos en la sopa y el agua, pero lo que tiene la sopa tiene mucha sal, tiene iones, tiene otros compuestos,
¿ya? Tiene sales, tiene cloruro de sodio y otras sales, tiene un saborizante, a lo mejor tiene un edulcorante, ya. Entonces, ahí tenemos mezcla, ¿cierto? Cuando la palabra mezcla uno la asocia a la mezcla del cemento. Los maestros que construyen casas hacen mezclas, ¿cierto? En la betonera ahí se mezcla el cemento con la piedra, con la arena. Ahí tenemos una mezcla también. Pero nosotros en la casa y en la cocina somos expertos en hacer mezclas. Una consulta, o sea que el, el fuego y el hierro también prácticamente vendría siendo como una mezcla, o para hacer, no sé, digamos que, ¿cómo le explico, hombre? Quiero hacer algo que tenga que ver como con metal. Entonces el fuego bajo presión, como cuando hacen las espadas y todo eso, no sé si usted me entiende, que lo ponen, el hierro lo ponen a muy altas temperaturas para poder darle una forma. También Ah, ya. pasaría a ser lo que usted nos dice, ¿no? Tú hablas de como de fundir el hierro, Sí, sí. ¿ya? Pero ahí lo único que le estamos haciendo, el hierro sería como una sustancia pura, porque es hierro, a menos que sea, por ejemplo, la moneda es una mezcla de bronce y cobre. Ahí tenemos Ah, una mezcla de sólido, pero el hierro es solamente hierro que se calienta, ya entiendo. ¿ya? Sí. Aquí tenemos ejemplos de mezclas, ¿las pueden ver? Las bebidas gaseosas, la leche, el Sí, se cemento, ven. ya, ejemplos de mezclas. Y no nos compliquemos tanto, en realidad pensemos en nuestra taza de café nomás, ahí tenemos mezclas simples. Ya, seguimos. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los elementos. ¿Qué propiedades presentarán? Este caballero que aparece ahí, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, ya. Es un científico ruso, Dmitri Mendeleev. Este señor fue uno de los creadores de la tabla periódica, porque para confeccionar la tabla periódica fueron varios científicos los que participaron, pero principalmente se le asocia a este señor la confección de la tabla porque él dedicó gran parte de su vida a la confección de la tabla. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del número atómico y de la masa atómica, donde decíamos que los elementos están ordenados de acuerdo a su zeta creciente, del 1 al 118, en forma horizontal, que si yo sé el número atómico, decíamos, por ejemplo, el aluminio tiene un Z13, quiere decir que tiene 13 protones, 13 electrones, está en el lugar número 13. Pero todo eso que nosotros podemos rescatar hoy día de la tabla periódica, hubo personas que tuvieron que hacerlo. ¿Ya? Entonces, estudiar los elementos químicos, ver sus características, sus propiedades y decir, ah, sí, este elemento corresponde al número 13, lo vamos a poner aquí porque es nuevo, ¿ya? Y así tenemos además la tabla dividida en familias de elementos, en grupos de elementos que tienen ciertas características. Por eso es que se demoraron tanto tiempo en hacerla. Él prácticamente, como yo decía, dedicó su vida a la confección de la tabla periódica. Y esto fue en el siglo XIX. Entonces, en la tabla periódica tenemos grupos de elementos, los podemos clasificar en elementos metálicos, no metálicos y gases nobles, entre otras clasificaciones que tenemos y que conocemos hoy en día. Aquí tengo la tabla periódica precisamente. Esta tabla periódica, aquí siempre las tablas traen un ejemplo de la numeración que traen y tienen estos colores donde se representan metales, no metales, ¿ya? Los gases, etc. Hoy en día hay otras clasificaciones que son como más específicas, pero lo general es metal, no metal y gases. Y entre medio voy a tener por ahí
los alcalinotérreos, que son más, son compuestos de baja acidez o mucha alcalinidad, algunos que son metaloides, que se pueden comportar como metales y no metales, ¿ya? Etcétera. Pero a nosotros nos va a interesar la clasificación general, metales, no metales y gases nobles. Entonces, voy a decir que los elementos no metálicos se representan de color celeste, están aquí, no metales, carbono, fósforo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre, selenio, ¿ya? No metales. Y aquí están incluidos también los metaloides dentro de los no metales, los de color verde. ¿Listo? Los metálicos están a este lado. Y son estos de aquí. Metales de transición. Tengo otros metales. Todos estos de aquí son metales. El cobre, el zinc, el fierro. ¿Ya? Tengo calcio, magnesio, berilio. Metales. Y tengo los gases nobles aquí al final. Esta columna de aquí están los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Esto no es necesario aprender para nada, solamente saber algunas características esenciales que son las que vamos a mencionar a continuación. Estos gases nobles se caracterizan, por ejemplo, porque, les digo yo, son lo más fome que hay, porque no se juntan con ningún otro elemento de la tabla periódica. Todos los demás elementos forman compuestos, ¿ya? Los metales con los no metales, los óxidos con los metálicos, etc. De alguna manera se mezclan y forman compuestos. Compuestos como el agua, el metano, la glucosa, el dióxido de carbono, etc. En cambio, los gases nobles no se juntan con nadie. Y no es porque ellos no quieran, es porque su estructura química no les da para formar compuestos. Ya, entonces, vamos a hablar de los metales. Vamos a ver algunas propiedades. Están formados por átomos, sus átomos tienen entre 1 a 3 electrones, de 1 a 3 electrones. Pueden participar en un enlace químico. Enlace químico es cuando se unen los elementos para formar un compuesto. Cuando se ionizan, dicen cuando adquieren carga eléctrica, adquieren carga positiva. Estos metales van a ceder electrones, van a entregar electrones cuando se ionizan. Pero aquí, de lo que a mí me interesa de las propiedades de los metales, es lo que sale aquí. Primero, su estado físico es sólido. Por eso reconozco un metal, ¿ya? Como el hierro, como el cobre, como el zinc, son los metales, el aluminio metálico, son lo que uno más conoce como metales, son sólidos. A excepción del mercurio. El mercurio es un metal, pero se encuentra en estado líquido, el que está en los termómetros. Tienen brillo en su superficie. Son dúctiles. Que sean dúctiles quiere decir que se pueden transformar en alambres. Por ejemplo, los alambres de cobre, alambres de aluminio. ¿Ya? Eso quiere decir que sean dúctiles. Y son maleables, que se pueden transformar en láminas. Hacemos láminas de cobre, hacemos láminas de aluminio también. Y esto es lo principal, son buenos conductores del calor y la electricidad. Razón por la cual todo nuestro cableado eléctrico está hecho de cobre, ¿cierto? Porque el cobre es uno de los principales metales que conduce el calor y la electricidad. Por esa razón están hechos los cables de cobre. Dice además que son tenaces. ¿Qué decir que son tenaces? Se resisten a la ruptura, se resisten a ser rotos, a ser quebrados. Su densidad es elevada,
Se puede hacer aleaciones, como fundir y mezclar dos o más metales. Esas son características y son propiedades de todos los elementos que son metálicos en la tabla periódica. Y como me preguntan este tema en la prueba, me ponen, por ejemplo, una de estas características, y la que más ponen es esta. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Y ahí yo tengo que reconocer si estamos hablando de un metal, un no metal o un gas noble. ¿Ya? No nos vamos a, no vamos a ser tan específicos en aprendernos todo esto. Pero sí esto de aquí, que son buenos conductores del calor y la electricidad. Súper claro, profe. Ya. Y lo otro que yo puedo reconocer o me puedo dar un ejemplo de un metal, ya, por ejemplo, el mismo cobre. Si yo veo el cobre, un trozo de cobre, sé que tiene brillo. Entonces, otra de las propiedades es que tiene un brillo en su superficie. Es sólido, es brillante, conduce el calor y la electricidad. Listo. Aquí tengo el cobre, ¿cierto? Un metal de color rojizo, es dúctil, es maleable. Después de la plata es el que mejor conduce el calor y la electricidad. Aquí se utiliza el... Disculpe, profe, ¿después de qué? ¿Cómo? Ah, después de la plata. Sí, La plata es otro metal, sí, ¿cierto? Dice, después de la plata es el que conduce mejor el calor y la electricidad. O sea, primero está la plata, claro, que conduce el calor y la electricidad, pero por razones obvias no se hacen cables de plata, ¿cierto? sí. Así como cables de oro, menos. Sí, el Ahí sí cobre que el que lo estaríamos hacen. a oscuros todo el día, ¿cierto? Claro, Porque si se roban los cables de cobre, ¿qué más sería el oro y la plata? sí, Ya. Se pueden hacer aleaciones. El latón tiene cobre y zinc. El latón blanco tiene más de 50% de zinc. El bronce, cobre y estaño. ¿Ya? Esas son aleaciones que se pueden hacer con el cobre. La plata, aquí está. Metal blanco, puro, sólido, dúctil, maleable, seguro, y la electricidad. Como plomo, oro, cobre, las principales aleaciones, ¿ya? Son metales. Ya, quedamos, reconocimos, ¿cierto?, cuáles son los elementos metálicos. ¿Qué podemos decir? ¿En qué estado se encuentran? A ver. Estado sólido. Sólido. Muy bien, sólido. ¿Qué conducen? Electricidad. Muy Y el bien. calor. Y el calor. Perfecto. ¿Se puede hacer láminas con ellos? sí, Sí, son Sí, maleables. son maleables. ¿Se puede hacer cables? también. Sí. Son También, dúctiles. son dúctiles. Perfecto. Listo. Ahora vemos los no metales. No metales. Dice que tienen en su última capa entre 4 a 7 electrones. A diferencia de los metales, cuando estos se ionizan, captan electrones. ¿Ya? Entre las propiedades, ¿qué podemos decir? Los metales dijimos que son solamente sólidos, a excepción del mercurio. En cambio, los no metales pueden ser sólidos, líquidos y también gaseosos. Así que los podemos encontrar en los tres estados. No tienen ni un brillo, dice que no poseen brillo metálico. No son dúctiles ni maleables, todo lo contrario de los metales. No son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Entonces, todas las características de los metales no la tienen los no metales. Así que es fácil recordarla. Uno conduce, el otro no conduce. Uno es maleable, el otro no. Uno es dúctil, el otro no. Uno tiene brillo, el otro no. ¿Listo?
Aquí tengo ejemplo de un metal. El flúor. Entre sus principales características, vamos a decir que es un gas, tiene un olor sofocante, inflama las mucosas respiratorias, es más pesado que el aire, es soluble en agua, quiere decir que se disuelve fácilmente en agua. El hidrógeno es un gas no metal. Y por último, los gases nobles. Se caracteriza, dice, porque su última capa está completa. Por lo tanto, es químicamente estable el gas noble, razón por la cual yo decía que muy fome no se combina con ninguno otro, porque es químicamente estable, está completo, no puede recibir electrones ni entregar electrones. Están completitos. Aquí están los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Debido a que no reaccionan con otros elementos, también son denominados a veces gases inertes, aunque en laboratorio se han obtenido compuestos con algunos de ellos. Pero en el laboratorio, así como algo inducido, porque ni con ellos mismos se juntan en forma natural. Profe, Solamente no se ve completa la pantalla. porque... Ah, ya se ve, ya lo vi. Ah, ¿lo arregló? Sí. Ya, ya, señor. Ahí sí. Entonces ahí tengo los gases nobles. Seguimos. A ver si tomaron nota. ¿Qué fueron haciendo? ¿Tomando pantallazos o anotando? Ay, no. Anotando, profesora. Ya. Vamos bien. Yo tomé A ver, pantallazo. veamos qué tanto anotaron. Ya, vamos contestando. Les doy unos minutitos para que contesten esto. Como tomaron pantallazo para que vayan viendo y revisando. Ya, ¿cómo vamos? Más o menos.
más o menos. Ya, vamos viendo. La número 1, con respecto a los metales, ¿es correcto decir que sintetizan electrones, captan electrones o ceden electrones? ¿Sintetizan electrones? No, Captan electrones. Ceden electrones. Ceden pero electrones. todos me dijeron algo diferente. Ceden electrones, ¿cierto? Los metales. A ver, veamos. Veamos. Los metales. Cuando se ionizan adquieren carga positiva, es decir, ceden electrones. Muy bien. Entonces, si los metales ceden, ¿qué harán los no metales? No ceden. Captan. Si unos ceden, los otros captan, ¿cierto? Ya, pero los metales ceden electrones. Número 2, son buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Cuáles serán? Los metales. Los metales. Los Poseen metales. Número 3, presentan un brillo característico en su superficie. Los metales. Los metales. metales. Los Ahí no hay metales. para qué saberse nada, ¿cierto? No hay para qué revisar la materia. Sus átomos tienen en su última capa entre 4 y 7 electrones. La B. Los no metales. Los no Sí, metales. los no metales. Ya, seguros. Bien. Los gases nobles. A ver, hubo una duda ahí. Vamos a revisar. Los no metales, aquí dice, tienen en su última capa entre 4 y 7 electrones. No metales. La número 4, los no metales. Ya, sigamos. Ya, 2 minutitos más. Cuando se ionizan, quieren carga Mientras ustedes trabajan, hay que silenciar los micrófonos porque se escucha todo de acá. Y ahí lo silencia todo, ¿ya? Porque están calladitos trabajando.
Ya, estamos listos. Número 5. Cuando se ionizan, adquieren carga eléctrica negativa. Captan electrones. Los gases nobles. No, La No. B. Los Los no metales. nobles. los no O sea, metales. los En no delante, nobles. en delante hablábamos de los metales, ¿cierto? Que los Ah, met- me equivoqué, era la otra. Sí, entonces ahora son los no metales. Ya. Número 6. A temperatura ambiente podemos encontrarlo en los 3 estados de la materia. Los no metales. Muy bien. Número 7. No son dúctiles ni maleables. Los no metales. No metales. No se combinan con otros elementos. Los gases nobles. Muy bien. Número 9. ¿Es ejemplo de gas noble? Helio. Muy bien. Número 10. Contiene información de cada uno de los elementos. Tabla La tabla periódica. periódica. La tabla periódica. Muy bien. Y la próxima semana vamos a hablar de configuración. Esa es la próxima clase. Ya. Listo. Vamos a compartir la guía rápidamente. A ver, ¿dónde está la guía de primer ciclo? Ahí está. Para que la veamos. ¿Se ve, chiquillos, la guía? Sí. Ya. Clasificación de la materia. Lo mismo que nosotros hablamos recién. Elementos, compuestos, los mismos dibujos, incluso los puse ahí. Propiedades de los elementos, la tabla periódica, Dmitri Mendeleev, los metales, sus características, sus propiedades, los no metales. Profe, disculpe. ¿Esta es la guía con la que vamos a trabajar el próximo sábado? No, 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 no. ¿No? ¿El próximo sábado? Sí. ¿En clase presencial? No. Mm. ¿Y esta guía, cómo la puedo tener entonces? ¿Con Don Alcide? Ah, ya se la pedimos a él entonces. Sí, pues. Ya, Ujú. gracias. Los gases nobles, chiquillos, y las actividades que recién vimos. La gracia con la guía es que ahí está la pauta, ¿cierto? Para irme revisando cómo me fue con las actividades. Ya. Entonces, resumamos lo que vimos hoy día. Hablamos de las sustancias, primero la materia, que es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Esa materia se puede clasificar en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras
tenemos el elemento y el compuesto, ¿cierto? Tenemos el elemento y el compuesto. Y las sustancias, y además de las sustancias puras, tenemos las mezclas, ¿cierto? Entonces, en las sustancias puras, ¿quién me da un ejemplo de sustancia pura? El agua, El agua, sí, porque es un compuesto, ¿cierto? Un compuesto químico. Muy bien. ¿Un elemento químico como sustancia pura? Puede ser el cobre, Muy bien. El cobre, sustancia pura. Ya. ¿Y ejemplo de mezclas? lo que cocinamos, el El aceite, aceite. la Ah, muy leche. bien. Una cazuela es una mezcla. ¿Ya? El arroz con pollo es una mezcla. La sopa Maggi, Puré con una La carne. sopa mezcla. para uno. ¿Cómo? La sopa Puré para con- uno. La sopa para uno, muy bien. Mezcla, ¿cierto? Porque tiene muchos compuestos químicos esa mezcla. Ya, y mencionamos los elementos químicos que están en la tabla periódica, que se pueden clasificar como metales, no metales y los gases nobles. ¿Quién me da una propiedad de los metales? ¿Cómo reconozco un elemento que sea metálico? Son sólidos. Ya, muy Por bien, su son brillo, sólidos. Por su brillo, Conductor de calor y electricidad. muy bien. Esas son las tres características principales de los metales. Por esa razón yo los reconozco. Ya, y los no metales, Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. muy bien. No poseen brillo, No no tienen ni son un brillo. dúctiles ni Muy maleables. bien. Muy bien. ¿Y los gases nobles? ¿Por qué se caracterizan? eso no se juntan con nadie. Muy bien. No forman compuestos, es la forma correcta de decirlo. No forman Sí. compuestos con ningún otro elemento. ¿Ya? Pero coloquialmente decimos no se juntan con nadie. Así que pueden decir usted, eres más fome que un gas noble. Ay, sí, no sé. Ya. Entonces, eso es lo que vimos hoy día con respecto a los metales. Ya, la próxima clase ya adelantamos algo, vamos a hablar de la configuración electrónica. Espero que les Profe, haya una servido. consulta. Dígame. ¿Cuándo hay pruebas? Todavía no, pues estamos recién empezando. Qué Me bueno, voy a ir. qué bueno, qué bueno. Sí, todavía no. ¿Ya? Esta es la tercera clase recién, así que no, yo creo que como en la clase 7, 7, 8, por ahí hacemos una evaluación, un ensayo. Ok. Ya. ¿Listo, estimados? ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, Ya. Entonces, que tengan una buena noche, ya, que tengan un buen término de semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Gracias, profesora. Bueno, que estén muy bien. Tenga buenas Gracias, noches. gracias. Buenas Ya, noches. chao, Que tengan chao. buena Buenas semana. noches a todos. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe, gracias.